¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Israel Juárez García, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta ocasión quiero hacer el análisis de un discurso que emite Eufrosina Cruz Mendoza, una persona cuyo origen es de una comunidad en donde todavía se hace o se tiene la costumbre de usos y costumbres, válgase la redundancia, y donde la mayor parte de las mujeres, si no es que todas, sufren cierto tipo de discriminación. Me llama la atención el hecho de cómo hizo para poder hacer que su voz sea escuchada, pero todo lo que ha hecho, primeramente, para romper ese tabú. Segundo, de alguna manera hace concientizar que en muchas ocasiones la culpa no es de los habitantes, sino de todo lo que ellos han adquirido o lo que han aprendido de las personas que los rodean y que anteriormente a ellos tuvieron estas prácticas. Para este análisis vamos a hacer uso de tres factores: el audio, el video y obviamente un histograma. Bueno, yo la verdad es que quise hacer un pequeño empate, por decirlo así, con esto que es nuestro histograma, el cual nos maneja las ondas de voz, los altos, los bajos, de alguna manera la expresión que su voz tiene al momento de comunicarse con la gente. Si se dan cuenta, la mayor parte tiene el mismo tono de voz. Es decir, ya se darán cuenta en su discurso, el cual pues no dice las palabras de una manera firme, pero segura. De igual manera, vamos a hacer uso de un pequeño programa que este sí nos va a permitir del lado izquierdo visualizando las gesticulaciones y de nuestro lado derecho tenemos el pequeño histograma igual. Varía un poco dependiendo la aplicación que estemos utilizando. Yo en este caso lo que quiero hacer notar es que conforme vaya avanzando el video, obviamente el histograma irá de alguna manera marcando en qué tono o en qué sonido se encuentra esa voz. ¿Ok? Y bueno, pues ya sin más preámbulos, empezamos con esta tarea. Simple y sencillamente, pues vamos a darle un pequeño puchazo y... Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que yo les mencioné, la apariencia que ella da, obviamente se manifiesta que es una persona de origen indígena por la vestimenta que en su momento ella está utilizando. También importante mencionar sus facciones, sus rasgos, el tono de piel, la manera en cómo se peina. Buenos días a todos, muchas gracias por hoy estar aquí, que nos están regalando su mañana en este espacio tan bonito. Oh, ¿entendieron el principio? No. Bueno, aquí entramos también con el tema de lo que es la cuestión gesticular, el idioma, la lengua, el código que debemos de conocer. Ciertamente, pues nosotros no lo conocemos de primera instancia, pero nos damos una formación ideológica en la que evidentemente tiene dos factores. Punto número uno, su vestimenta y apariencia. Punto número dos, el dialecto con el que ella empieza a hablar. Ahora, vuelvo al tema. Nos percatamos que su tono de voz, en base a nuestro pequeño histograma, no varía mucho. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años, pues ya era mamá. Perfecto. ¿Qué quiero hacer notar aquí? Nos cuenta su historia, nos expresa lo que ella sintió o siente al momento de que su origen, pues, no es
no es desafortunado, pero aquí ya nos está dando entrada a lo que son sus usos y sus costumbres. Entonces, pues aquí empezaremos con un proceso discursivo en donde, como lo mencionan, el proceso discursivo es referente a la producción de los efectos de sentido que constituyen el discurso como consecuencia de ideas y argumentos. Ella en alguna manera está argumentando que no fue afortunada y nos dice el por qué. A los 31 años, mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quiegolán, de los 570 municipios que tiene mi estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes. ¿Se dan cuenta? Tuve que arrebatar. Está dando un sentido. No adquirir, arrebatar, como si fuera algo que no le pertenece ni a ella ni a su comunidad. Pero aquí viene lo más interesante todavía. Para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno, con todo el dolor de mi corazón. Ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en dos. Uno se quedó allá, en la montaña, a 7 horas de la capital de mi estado. Quiero hacer énfasis. Esta parte de aquí es una expresión muy fuerte en el sentido, pero, retomo, su tono de voz no pierde volumen, tampoco lo aumenta. Dice las cosas con una firmeza, con una seguridad, porque es algo que ella vive o que vivió en determinado momento de su vida. Donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Recuerdan que en alguna ocasión manifestamos que el hombre es, o el discurso es producto de lo que le antecedió, de todo el cúmulo de lo que le rodeó y que de alguna manera lo forjó. Ella está expresando eso. Ella está expresando que su comunidad lo vivió, lo conoció, pero no significa que haya tenido que seguir las reglas. La otra está conmigo, para poder entender primero por qué mis ojos no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía, por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse, por qué tenía yo que levantarme con ella. Tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres. Y yo no... ¿Qué pasa aquí? Tuve que aprender a hacer tortilla. Pero, ¿cómo menciona? Tuve que aprender a hacer tortilla. No a hacer las tortillas, o sea, no... Lo que quiero que entendamos es que es un dialecto. Y al momento que ella adquiere una lengua o un idioma, como en este caso el español, hace su mayor esfuerzo, pero exponiendo el sentimiento, ¿cómo le podemos decir? De no entender qué ocurre y el por qué. Fácil y sencillo, lo que ya mencionamos. Los usos y las costumbres siguen predominando, siguen estando presentes y, desafortunadamente, siguen estando o siguen siendo un tabú difícil de romper. Hice eso, y para eso cuando yo salí de mi tierra no había luz, no había carretera. Yo me dormía en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? O sea, aprendió algo muy rápido, la palabra chingón, perdón la expresión. Pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele, que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde estudiar mi secundaria, mi bachillerato. Soy contadora pública. ¿Qué bolas? En determinado momento arrebató para obtener un fin, para ser una persona, o más bien para sentir que vale como persona.
Y al paso del tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana a hacer tortilla, la calcome, porque desde un día antes tienes que cocer el nixtamal, quebrajar el nixtamal, poner 3 tortillas en el comal, porque luego dicen que no somos mujeres, ¿no? Recordemos algo, estábamos viendo la cuestión del lenguaje inclusivo y la discriminación o el racismo. Hay comunidades actualmente que siguen siendo discriminatorias y que siguen teniendo esos estereotipos de cómo es una mujer, de cómo debe ser una mujer. Típica mujer que debe estar cocinando, que debe estar preparando la comida, que debe estar vistiendo a los niños, que debe de tener preparado el desayuno para que el marido se vaya a trabajar. Y el hombre, pues obviamente es el que se va a trabajar, el que debe de llevar el sustento. Volvemos al tema de los estereotipos. Aquí es un clarísimo ejemplo, no hay más. Pero no responsabilizo ese entorno, responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir. Hay un tema que dice que la información es poder, y ella nos lo deja súper claro. La información es poder. Una mente pobre en conocimiento es una mente pobre en voz. Y ellas, desafortunadamente, las han educado, las han inculcado a que deben de ser pobres en voz. Entonces, en la cuestión personal, yo diría que de alguna u otra manera nos falta mucho como comunidad. Nos falta mucho por aprender. Entonces, pues simple y sencillamente debemos de ponerle fin a este tipo de situaciones. Me gustó analizar este discurso porque maneja muchísimas cosas. Maneja discriminación, maneja usos y costumbres, maneja el tema del racismo también, pero sobre todo, ¿qué nos maneja? Nos maneja tonos de voces. Mis respetos para esta señora. Ella tiene actualmente el título de promotora y defensora de los derechos de las mujeres. Mediante este discurso que fue impartido en la Universidad de Guadalajara, pues obviamente muchas personas pudieron abrir los ojos. Pero lo interesante ha sido que esta persona de origen indígena, que en su momento fue una persona que no tenía voz ni voto, es una persona que actualmente es ejemplo de la mujer mexicana. Es ejemplo de aquella mujer que tiene deseos de superarse. No quito más el tiempo, esta fue mi aportación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por haberme dado la oportunidad de hacer este pequeño análisis. Espero se me considere en el tenor de que es mi primer trabajo, que traté de hacerlo un poco más dinámico, que traté de poner un ejemplo. Y bueno, a título personal, le agradezco todo el apoyo que nos dio como asesor de la materia. Fueron unas enseñanzas muy, muy grandes que pondremos en un futuro y también las pondremos en práctica. Nuevamente repito mi nombre, Juan Israel Juárez García. Actualmente estudio segundo semestre de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha carrera es perteneciente de la Facultad de Ciencias Políticas y Humanidades. Muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde, muy buen día o buena noche, sea la hora en que esté usted viendo este video.